Bueno, nos ultim- ah, ho- hola, buenas tardes. Ya estamos aquí enlazándonos nuevamente, seguimos transmitiendo pues desde Egipto. Pues por acá son las 7 de la noche con 41 minutos. Pues les agradecemos que nos estén acompañando en este enlace especial. Violeta se tuvo que ausentar unos instantes, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Le comentamos también como parte del resumen informativo de las informaciones que se siguen documentando desde acá. Bueno, primero se incrementaron el número de retenes que hay aquí en Egipto de 15 que estaban documentados, se incrementaron a 3 retenes más, 18 retenes. Así que sí, hay una especie de preocupación y se han apretado ahí los retenes del ejército egipcio y no han informado, siguen sin dar explicaciones, simple y llanamente se sigue hablando que son mecanismos de seguridad interna por parte de Egipto. Por otro lado, también se informó que Emiratos Árabes, después de unas reuniones que tuvieron, recuerdan ustedes que les comentamos que había unas reuniones, pues bueno, pues ahora se acordó por parte de los países árabes pues que se aceptara y el gobierno de Benjamín Netanyahu pues aceptó finalmente que entraran un hospital ambulante, por decirlo de alguna manera, con espacio para unas 150 camas, un hospital, una especie de hospital que será montado con carpas, no se sabe si de lona o de qué tipo de material, pero estarán 150 camas disponibles. Ya llegó eh, pues todas las herramientas y los mecanismos, toda la infraestructura para poder montar este hospital que estará fijo en un lugar, estará monitoreado también, se entiende, imaginamos también por algunas cámaras y los drones del propio ejército israelí. Además, se informó que el día de ayer, en lo que toca del día de ayer y una parte de hoy, pues las incursiones por parte del ejército israelí ya por tierra, pues cada vez se va adentrando más, empieza a ganar gradual y paulatinamente más posiciones dentro de la franja de Gaza. Por eso también es que le decimos, no va a haber, Netanyahu no va a parar la ofensiva, siguen también los bombardeos. La organización, la Media Luna Roja, también informó que pues el hospital, este hospital que se llama Al-Quds, que es pues uno de los hospitales, pues tal vez el más importante que hay allí en la franja de Gaza, pues bueno, pues ya está operando de forma mínima por ya la escasez de combustible. Siguen cerradas las puertas, sigue sin poder entrar combustible y el combustible que se llegó a introducir, pues básicamente a través de organismos internacionales, pues prácticamente ya está en las últimas consecuencias. Así que se habla de que finalmente a pocas horas, pues es posible que se queden sin ese abastecimiento. No hay información por parte de los Emiratos Árabes, eh, esta parte de la introducción de combustible para poder echar a andar las plantas de energía eléctrica y que le permita a los hospitales seguir operando. Eh, También en un corte de caja después de un mes de que se cumplió el mes el enfrentamiento en una primera instancia y después ya de los ataques permanentes por parte del ejército israelí, pues se ha documentado y el propio ejército israelí ha confirmado que ha lanzado en este mes poco más de 11,000 cohetes a la franja de Gaza. Esa es la cifra, 11,000 cohetes a la franja de Gaza, una cifra pues claro que es escalofriante
por donde se le quiera ver, en los datos que también se estuvieron publicando también acá, pues se informó que para tener un cuadro comparativo, para que usted tenga una idea, por ejemplo, en la invasión de Rusia, el enfrentamiento, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya cumplió también 1 año y medio, pues se habla ahí de que se han documentado de ambos lados, tanto rusos como ucranianos, de que han perdido la vida 9.800 personas fallecidas en el año y medio de guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, pues en ese año y medio, pues el ejército israelí ya cobró la vida de más de 10.700, es la última cifra que arrojó el hospital o la unidad de Gaza, la unidad de cuerpos médicos, pues informaron las instancias de salud que ya se llegó a esa cifra y que pues el día de mañana se presume va a haber un incremento, no se sabe específicamente a qué se refiere, pero que va a haber un incremento importante en la cifra de números de personas caídas en la franja de Gaza. Violeta, buenas noches, digo buenos días por allá, buenas noches desde acá. Buenas noches por allá, Ernesto, y buenos días todavía por acá. Pues sí, Ernesto, otra vez, como hemos estado comentando todos los días, estamos siguiendo también de manera directa Al Jazeera, que no deja de transmitir prácticamente ningún minuto de lo que está ocurriendo también por allá, Ernesto. Y como tú dices, el último reporte y encabezado que ellos traen es de que estamos a punto de llegar a 11.000 asesinatos, Ernesto, y pues esto es muy grave y además, bueno, retoman lo que ya habíamos dicho ayer, pues estas declaraciones que hace Guterres de la ONU, y bueno, que tú has dicho que también por allá pues tiene una cierta interpretación esta declaración. Así es que, Ernesto, vemos la situación grave, ya entendemos desde hace varios días esta segunda etapa y esta segunda fase pues de este ataque de Israel a Gaza, que dijeron vamos a intensificar todo por aire, por mar y por tierra, y así lo estamos viendo, y bueno, y se espera que esto pues siga creciendo, Ernesto. Sí, Violeta, de hecho, también el presidente Joe Biden hizo declaraciones una vez más muy desafortunadas, poniendo en tela de duda las cifras que estaba manejando el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, y es la propia Organización Mundial de la Salud la que le corrigió la plana al presidente Biden, diciendo que no, que la información que ellos tienen es que las cifras son pues muy cercanas, muy cercanas a la realidad. Así que pues una discrepancia que hay entre la Organización Mundial de la Salud y esta versión que sigue manejando el presidente de los Estados Unidos, que se quiere reelegir, Joe Biden, y que bueno, pues sigue generando muchísimo malestar e inconformidades. Y aquí, Violeta, en las entrevistas que hemos estado teniendo, pues sí, hay un señalamiento muy claro y muy enfático hacia el presidente de los Estados Unidos. Así que llama la atención que incluso en muchos casos sigue siendo por encima de propio Benjamín Netanyahu. Señalan más como responsable en varios casos a los Estados Unidos que al propio Israel. Eso no quiere decir que no digan que el gobierno de Benjamín Netanyahu pues es el principal criminal de guerra que tienen, pero que sí colocan a los Estados Unidos de una forma bastante más preponderante que la que uno puede imaginar. Y hay otro dato y otra información que uno va colocando a la hora de estar haciendo el trabajo en campo conforme nos fuimos acercando un poquito más al punto al que queremos llegar, eh, y es que la gente, a la hora que se le pregunta, bueno, ¿y qué piensa usted de la posición del gobierno de Egipto frente a esta crisis humanitaria y a este genocidio que está padeciendo la comunidad árabe de la Franja de Gaza?
Y pues llama la atención, Violeta, que un gran número de personas dicen, no tenemos nada que hacer ahí, no tenemos posibilidad tampoco de defendernos, y si tomara una posición de defender este gobierno, de defender al pueblo palestino de la Franja de Gaza, no tendríamos capacidad, señalan, para defendernos de Israel y mucho menos de los Estados Unidos. Una fragilidad que es por demás cristalina, Violeta, que se percibe también acá en Egipto, y que bueno, a nosotros también el día de mañana estaremos haciendo un movimiento más, así que estaremos transmitiendo nuevamente de otro lugar, y hay una posibilidad, dependiendo de las condiciones y el acceso a Internet, hay una posibilidad que el día de mañana no podamos hacer el enlace, y entonces tendríamos que retomarlo pasado mañana, pero ya nos estaríamos comunicando para estar informando esta situación. Perdón, estaba silenciada. Hay algo que también quisiéramos preguntarte, Ernesto, que también acá en algunos diarios es retomado el papel de la ONU, por eso te lo decía, y que también está siendo acusada de que se está aliando con Israel para el desplazamiento forzado que está habiendo al interior de Gaza. ¿Qué se dice sobre esto, Ernesto? Sí, lo que se está planteando es que ya hay una aceptación implícita. La estrategia de Netanyahu es muy clara. No va a ceder en nada, no va a ceder en nada. eh, la decisión está tomada. Van a ocupar la franja de Gaza en su totalidad. El punto es qué va a pasar con la población que está ahí. Recordemos que Gaza es un pueblo que el 70% pues es un campo de refugiados. Sí. El 70% es campo de refugiados. Ahora sí, ya se confirmó 1,5 millones de personas que han tenido que moverse, que dejar sus hogares. Violeta, es una situación pues muy, muy dramática. Estoy nada más los datos que estuve anotando para no falsear la información o darte un dato que no sea correcto. Pero sí, la cifra es tremenda porque sí se está hablando ya de un número altísimo de personas que se han tenido que tuvieron que salir, unos porque ya no tienen dónde estar, derrumbaron pues, las casas por completo, y, y ahora no hay a dónde ir. Es lo mismo que vemos con los desplazados o los desplazados refugiados de Gaza que están en Egipto, que vemos que también las propias autoridades de la Organización para la Liberación de Palestina pues están rebasados y en cierta medida también paralizados violentamente. Eh, ya lo verán en las entrevistas que próximamente, cuando tengamos señal, pues podamos subirlas para que se puedan transmitir. Pero ahí se va a percibir cómo hay una incomodidad frente a algún tipo de preguntas que uno hace por parte de autoridades de Fatah, que nos parece que pues hay situaciones que son, en un lado, una impotencia que uno puede percibir. Dos, ese rasero donde están colocados, por un lado, tienen que cuidar todavía aspectos diplomáticos. Y claro que hay un sector de la población palestina que dice, pues estos ya se acomodaron, ¿no? Ya están en una situación de confort, y puede ser que en algunos casos, y lo percibimos en algunas autoridades locales, no tanto las nacionales, sino locales, o sí puede uno percibir que hay
tipo de confort en algunos casos de estos funcionarios, pero en otros es porque también uno puede darse cuenta que están caminando en una línea muy delgada. El hecho de que el gobierno de Netanyahu reconozca la autoridad de Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina, pues bueno, es finalmente la posibilidad de que el pueblo palestino, dentro de este apartheid en el que vive, en el marco de estos crímenes de lesa humanidad, recordemos que el apartheid, el crimen de apartheid, está en el marco de los crímenes de lesa humanidad. Pues bueno, es una situación que llegó ya a un extremo fuerte, y en el caso de Fatah, si no estuviera Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina, pues simple y llanamente ya no habría con quién, no había una autoridad intermedia que pudiera intervenir entre el pueblo palestino y el gobierno de Benjamín Netanyahu. Así que es una situación compleja. Uno puede entender el enojo que tiene un sector de la población palestina, que están furiosos en algunos casos con la autoridad de Fatah, y en otros casos que la gente entiende bien el papel que está jugando, y que si rompiera relaciones con el gobierno de Netanyahu, pues ahí se acaba todo. Eh, ahorita, eh, recuerde usted que donde estoy no tengo prácticamente señal, es decir, a través de la computadora no tengo señal de conexión de internet. Estoy conectado solamente a través del teléfono, y eh, uno puede darse cuenta aquí. Alguien preguntaba, vi que me apareció una pregunta, y preguntan si la gente eh, de Palestina, si los palestinos y palestinas apoyan a Hamas. Sí, sí apoyan a Hamas y sí apoyan a Fatah. Recuerde usted que son dos autoridades, y que en el caso de lo que está sucediendo ahorita, pues Benjamín Netanyahu ha logrado que un gran número de palestinos ahora estén más unidos con Hamas que antes, particularmente por las condiciones en las que han estado viviendo, no solamente de hace días o a partir de este 7 de octubre pasado, sino llevan décadas viviendo un apartheid, un genocidio, porque el genocidio no solamente no es un tema de discusión, sino que el genocidio no es a partir de este 7 de octubre. El genocidio, hay que recordar que ya tiene décadas. Y precisamente en el siguiente reportaje, si lográramos subirlo algún día, pues queremos colocar esos elementos que en el marco del derecho internacional, pues uno puede visualizar directamente en campo, Violeta, directamente en campo, como el Estado palestino, el pueblo palestino, eh, entra en el marco de la definición exacta, exacta, de genocidio, de crimen de apartheid y de crímenes de lesa humanidad. Entran, pues casi salvo alguna definición en el marco del genocidio, todos los demás incisos de la definición enmarcan lamentablemente pues en este genocidio contra el pueblo palestino violento. Sí, Ernesto, ayer también revisando pues esta discusión sobre las normas internacionales para considerar en algún ataque lo que es o no es genocidio, cuando hay una intención, Ernesto, también es parte de la normatividad internacional de desaparecer pues a una etnia, a un grupo, cuando existe la intención de eliminarlos, de desplazarlos, incluso también hay una definición ahí cercana a los niños, ¿no? Bueno, se puede considerar genocidio, y aquí, como tú dices, se está cumpliendo todos estos elementos que establecen estas normas internacionales, Ernesto. Sí, Violeta, hemos estado también en conversaciones con gente de Naciones Unidas acá, y con otros organismos internacionales,
hay una suerte de, no pueden hablar, no pueden dar entrevistas, pero eso no quiere decir que no se pueda tener conversaciones. Y en un traslado que estábamos teniendo, topamos con gente de Naciones Unidas y conversamos un poco con ellos. Y no, ahí para Naciones Unidas no es un tema de discusión esta parte, porque nosotros en este recorrido que hemos estado haciendo, pues también, además de hacer una revisión exhaustiva de la definición de todos los crímenes de lesa humanidad que se pueden estar cometiendo contra el pueblo palestino, pues hay datos duros, sin ningún margen de discusión. Eh, Así que estaremos presentando ese trabajo y ese material, Violeta, presentando también varios casos audiovisuales sobre lo que nos estamos refiriendo. Eh, Así que, pues es eso, Violeta. Te comento también que, bueno, pues autoridades del gobierno israelí también se han eh, endurecido un poquito con nuestra presencia y, eh, pues sí, han tomado algunas medidas y tendremos una situación más restrictiva para poder hacer nuestro trabajo a la hora de regresar a Palestina para posteriormente después ya tomar el vuelo de retorno. Eh, Todavía queríamos hacer un trabajo más. Posiblemente ya nos estarán confirmando esto, pero posiblemente ya no será posible hacerlo y tendríamos que estar regresando a México. Así que estamos todavía en un intercambio epistolar y de comunicación telefónica para ver precisamente cuál es nuestra situación y entonces pues ya estaremos avisando en su momento. Pero por lo pronto esta es la situación que tenemos, Violeta, y que pues esperemos que el día de mañana podamos conectarnos. De no ser así, lo estaríamos haciendo pasado mañana. Como quiera, eh, habrá posibilidad de mensajearnos y tú podrás informarle a la audiencia también si logramos conectarnos o no, porque para tampoco hacer así como, está en peligro la vida. No es para nada. Yo creo que son las medidas restrictivas que se han apretado tanto en Egipto, en alguna zona, y por el gobierno de Israel. También ahí no sé qué esté pasando, ya nos estarán explicando de mejor manera, pero pues esa es la situación, Violeta, y salvo que haya alguna pregunta o comentario más o dudas también de la audiencia, pasaríamos este otro reportaje eh, que no lo hemos presentado aquí en Momentum, aunque ya lo publicamos en nuestra página, no lo presentamos acá, que además, como es costumbre, pues intentamos todavía hacer algunos comentarios más al respecto. Pero te dejo la palabra si hay algún comentario o pregunta al respecto. Pues nada más recordarle a la audiencia que tú estás ahí en Egipto porque es una de las puertas de entrada y de salida hacia la franja de Gaza y pues es, como tú dices, es el gobierno egipcio el que debe dar esta autorización y es por eso que estás ahí y en este espacio que se conoce, bueno, que se llama Rafah, que es por donde tú tendrías que tener acceso y eso comentarle a la audiencia. Y por otro lado, Ernesto, del tema anterior, que me parece que también digo, tenemos 11.000 asesinatos ya casi y sé que la discusión del genocidio, porque bueno, también hemos recibido algunos comentarios sobre eso, la cuestión del genocidio no se define en función del número de personas, pero sí, por ejemplo, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas, me parece que es interesante revisar y ahí en su artículo 2 pues aborda estos elementos que ya estábamos diciendo que se cumplen todos de lo que se define como genocidio
por estas leyes y por estas disposiciones internacionales. Así es que invitamos también a la audiencia que pueda consultarlo, Ernesto. Y bueno, pues sí, hay muchos comentarios, Ernesto, por parte de la audiencia. Por ejemplo, aquí... Si me permite, nada más hay tantito, Violeta, y nada más para dejarlo claro, ¿no? La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y así como el Estatuto de Roma, Violeta, de la también. Corte Penal Internacional, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, tratado por la fuerza de niños de grupo o a otro grupo. No es nos parece pernicioso y que ha sido parte de la trampa. Es como la discusión cazabobos, le dicen por acá, nada más que lo dicen en árabe. eh, la discusión cazabobos, que ahí está el tonto periodista o el tonto ingenuo que piensa que después de las matanzas que han tenido acá, todavía el pueblo palestino además tiene que convencer a quién sabe quién si están padeciendo un genocidio o no. Pues aquí no es tema de discusión esa parte, sino que es parte de esta manipulación y no lo tenemos claro, lo hablamos también con Naciones Unidas. Tuvimos también un encuentro con algunas embajadoras y embajadores que nos topamos casualmente, tuvimos una conversación informal con ellas y con ellos, y no, hay una certeza plena. Lo que sí es que pues, todo el mundo está paralizado y nadie se atreve a enfrentar a Israel y los Estados Unidos. En fin, ahora sí, Violeta, perdón, Ernesto, ibas a leer nada un más. comentario. Ajá, nada más, si podemos, le compartí a Leo, le compartí el artículo segundo de la convención que tú nos estás leyendo, si lo puede poner él en pantalla, se lo agradecemos mucho, esta convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, que es clarísimo, que define lo que tú acabas de decir, y ya para que la querida audiencia pueda verlo, esta pequeña imagen que le compartimos a Leo para que ellos vayan viendo esto que tú diste lectura. Muchas gracias, Leo. Y lo otro, Ernesto, bueno, de los comentarios, gracias, Leo, ya se me perdió aquí, tenía un comentario y se me movió. Pero era en torno a otra vez al tema de los niños, Ernesto, que pues es desde ayer nos hacían una pregunta si los niños podían salir también en este marco, si hubiera algún elemento del derecho internacional que permitiera protegerlos, y ayer se hacía referencia pues a este periodo y este pasado que tuvimos, pues la llegada en los barcos de los niños que venían del exilio español. Y bueno, en ese contexto, nada más que perdí el comentario, Ernesto, me cambié de... Entonces, no sé si tú Sí, quieras... no, pero mire, retomando eso que ayer o antier, ya no recuerdo, lo preguntaban. No, la comunidad árabe es muy recia en ese sentido. Simple y llanamente no aceptan dejar a los niños por un lado, soltar a los niños. No, acá están todos juntos y si todos mueren, pues todos mueren, pero no se separan de sus familias. No hay separación. Hay separación por la segregación, por el apartheid. Ahí sí, eso sí, pero no de esta manera en la que los padres pues van a soltar a los hijos porque hay que salvar a los hijos y después los hijos pues quedan ahí quién sabe en dónde y en manos de quién.
No, a mí me parece que es una comunidad muy entrañable en todo el sentido de profundidad de la palabra y una unidad violeta, una unión que a mí me conmueve de muchas maneras, porque no deja de ser contrastante con las realidades que nosotros tenemos en México. En varios poblados que estuvimos visitando, pues nos llamaba la atención ver a niños de 10 años, de 12 años, de 9, 10, 11, 12, 13 años, saliendo de las escuelas, caminando como si nada, yendo hacia su casa. Y lo que en cada poblado que hacíamos mención sobre este tema, es que aquí todos nos conocemos y todos nos apoyamos, todas nos apoyamos. Entonces digamos que estos crímenes de lesa humanidad y este genocidio y apartheid que han estado teniendo el pueblo palestino por décadas, pues lo que ha generado también es una unión, una hermandad en el que se cuidan y se protegen las unas a los otros. Así que ese sí es un alto contraste de lo que pues, nos toca a nosotros vivir en México, pues que tú no puedes soltar, dejar que tu hija o tu hijo de 10 años o 8, 12 años, pues se vengan caminando 50, 20 cuadras o 15 cuadras, porque sabes que en México te lo pueden desaparecer. Sí. Acá, en ese sentido, no. Otra realidad es cuando ven que llega un convoy del ejército, pues entonces sí toman medidas y los niños se resguardan en distintos lugares. Pero es parte de las realidades. En otros lugares, eh, no. Cuando ven al ejército, dependiendo de la condición, unos salen a verlos, otros salen a aventarles piedras y en donde hay drones, pues todos a esconderse, ¿no? Porque saben que ahí, quién sabe qué te puede caer encima. Adelante, Violeta. Sí, Ernesto, hay una pregunta que ya encontré ahora sí, que era también sobre los niños y niñas de Patricia González Otero. ¿Matar niños puede evitar la reproducción de grupos étnicos? ¿No es así? Es algo que pregunta, y pues sí, es una pregunta, me parece, y una afirmación pertinente la primera parte, porque pues sabemos que van más de 4.000 niños, Ernesto, en estos asesinatos que ha habido. Sí, pues es precisamente el inciso D del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, precisamente en el artículo 11, el inciso D, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Y eso se entiende también por el exterminio de los mismos, ¿no? Así que sí, es una situación de veras extremadamente grave, y una impotencia que uno puede percibir de pues, muchos grupos, organizaciones, y que uno va escuchando caso por caso, caso por caso. Nosotros solamente pues estamos presentando los que podemos documentar, eh, y como este otro reportaje que es un poco más corto, que es el que les vamos a presentar, sobre cómo juega precisamente el gobierno de Israel con las poblaciones, las detenciones arbitrarias, esto de la prisión administrativa, Violeta, este término que lo tienen muy marcado y que ahorita van a escuchar parte de esas historias, esta prisión administrativa que en términos legales, la prisión administrativa pues legaliza las detenciones arbitrarias, la prisión arbitraria, incluyendo la tortura, que le permite también al gobierno de Israel pues llegar y detenerte sin que haya denuncia de por medio ni explicación. Tiene derecho el gobierno a no explicarte nada, simple y llanamente detenerte por 6 meses y te lo pueden estar renovando cada 6 meses. Así que, pues son historias donde pues, las familias están esperando
a que liberen a su familiar. Cuando ya cumplen los 6 meses, pues sale el familiar y cuando sale lo vuelven a agarrar y otra vez 6 meses de prisión administrativa. Pero además la forma de hacerlo, ¿no? Porque es, además, pues ya vas a salir, ¿no? Lo felicitan, le dan palmadas, le dicen, ahora qué bueno, ya sales, y cuando sale lo vuelven a encarcelar. Pues son millones de historias, Violeta, en ese sentido, y que lamentablemente se normalizaron. Algo tienen razón, entre tantas cosas, también los pueblos palestinos, cuando dicen, ¿y dónde están todos los demás? Llevamos décadas denunciando lo que nos está pasando y se los vamos a presentar en otros reportajes, Violeta, pero es verdaderamente inadmisible lo que uno puede vivir, constatar lo que están viviendo los pueblos palestinos. Porque una de las estrategias fundamentales, y es donde me parece que caen en esa trampa, pues algunos periodistas o medios de comunicación que se ofertan como neutrales, ¿no? Y pues la disparidad es literalmente descomunal, ¿no? Entre un agresor y si el agredido finalmente se defiende, pues entonces es señalado y acusado como un grupo terrorista. Uno puede entender los dilemas éticos, Violeta, en los que uno se puede encontrar con estas realidades, que dices, bueno, pues nada justifica eh, que un grupo pues dispare contra otro donde mueran civiles, y estamos completamente de acuerdo. Y por el otro lado, cuando uno ve las décadas, no años, no una década, no 2 décadas, no 3 décadas, no, mínimamente, bueno, los pueblos palestinos hablan desde el Nakba de 1948. Otros dicen desde 1987 o desde la primera o la segunda intifada. Colócalo donde quieras. Pero cuando uno ve todo este genocidio sistemático, los crímenes de lesa humanidad sistemáticos, y que además, si no pasa algo extraordinario, es un pueblo destinado a desaparecer, a desaparecer. Y si estás viendo que nadie está haciendo algo, pues se entiende, Violeta, que también hay decisiones muy controversiales, pero como decía esa frase que tenemos en México, hay que ponerse en los zapatos del otro o de la otra, y así como este reportaje que les vamos a pasar, que les explica, porque esto que van a ver y cada uno de los reportajes que les hemos ido presentando es algo que padecen millones de palestinos y palestinas desde hace décadas, y no hay alguien que haga algo al respecto. La pregunta es, ¿y usted qué haría en situaciones de esta naturaleza? Perdón, Violeta, adelante. No, Ernesto, pues vamos a ver este trabajo que tú has preparado y también el equipo de Rompeviento. Y bueno, pues sí, nada más regresando ahí dos puntos de los que tú has tocado brevemente. Esto de matar el futuro, pues es una barbarie, es realmente tremendo, es una masacre que pues va a tener consecuencias, Ernesto, también para quienes están detrás. Y esto ligándolo con lo que tú también estás señalando, es una pues no es una guerra de iguales, ¿no? Por eso decimos, pues no es una guerra, es un genocidio, no es una guerra de iguales, sobre todo cuando también Estados Unidos está involucrado en esto, Ernesto. Eso diría para ya ir a ver este trabajo. Sí, Violeta, pues seguimos en comunicación. Le agradecemos a la audiencia que nos ha estado siguiendo, acompañando, escribiendo. Pues vamos a seguir haciendo aquí el trabajo, Violeta. Estaremos presentando otros reportajes más en la medida que podamos enviar el material. Así que, pues seguimos al habla, Violeta.
Un abrazo para ti, a todo el auditorio, la audiencia, a las queridas compañeras que siempre nos hacen favor de apoyarnos en la filtración de los mensajes, pues siempre enteras, gracias acá desde Medio Oriente, pues gracias todas, gracias siempre y nos vemos mañana o pasado mañana. Así es, Ernesto. Muy linda tarde para todas y todos nuestros querida audiencia.